Paz de Cristo, hermanos. Les saludo con la gloriosa paz de nuestro Señor Jesucristo nuevamente, dándole gracias a Dios por esta oportunidad que nos permite estar delante de ustedes. Sepan que están en nuestras oraciones mías y de mi esposa. Amén. Estamos orando por la iglesia. Estamos en un tiempo de ayuno y oración. A los que les toca ayunar esta semana, háganlo, hermanos, con todas las ganas, háganlo con toda su devoción, que el Señor nos escucha, que el Señor está atendiendo a nuestro clamor. Quiero compartir una palabra brevemente con ustedes, y para ello les voy a leer algunos versículos de Juan capítulo 12 como una introducción, ¿verdad?, al mensaje. Y dice así la palabra en el nombre de Jesús siempre. Juan 12, versículo 44 en adelante. Dice: Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no me recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que ha hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Amén. Es interesante cómo el Señor, nuestro Señor Jesús, como lo hemos dicho en otras ocasiones, esta expresión Jesús hombre, dice: yo no he venido a juzgar, yo he venido a salvar. Ese no es mi propósito de venir a la tierra. Yo no he venido a traer ya la condenación. Eso toca a otro tiempo. Eso le toca a la palabra traer el juicio. Amén. Pero Jesús hombre entendía que su propósito había venido para que él pudiera pagar el precio por todo hombre, para salvarlo. Como hemos estado hablando en el domingo pasado, el Señor ha venido a dar vista a los ciegos, a traer salvación. Y seguimos con este tema. Y primeramente Dios, en estas 3 semanas de ayuno, en estos 3 domingos, vamos a estar viendo las diferentes áreas donde nosotros tenemos que específicamente abrir los ojos y ver la gloria de Dios, ver el propósito de Dios, ver las 3 áreas donde Dios nos quiere dar ese alumbramiento, dar esa vista para poder avanzar. Para tocar el tema nuevamente, no quiero ser un poquito general el mensaje, pero les invito para leer unos versículos en Juan capítulo 9. Dice Juan 9, versículo 13 al 17. Todo el capítulo de Juan narra un acontecimiento donde un ciego recibe la vista. Pero quiero enfocarme en los versículos 13 al 17, que dicen así en el nombre de Jesús. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntar también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Aquí vemos en el capítulo 9 de Juan, vemos el acontecimiento donde un hombre es sanado por el Señor. El Señor
hace lodo, escupe, hace lodo, se lo unta y lo sana. Los fariseos le preguntan al hombre que sanó, ¿y tú qué dices? En una porción dice, lo único que yo sé es que yo antes era ciego y ahora veo. Y cuando llegan directamente a él y le preguntan, en el versículo 17 le dice, él es profeta. Cuando el ciego dice él es profeta, él está diciendo, yo no sé quién será exactamente, yo no comprendo exactamente, pero lo que sí entiendo es que Dios está con él. Ese era el significado de ser un profeta. El profeta era un hombre de Dios. El profeta era un hombre que Dios estaba con él, que Dios lo usaba, que Dios hablaba por medio de él. Y lo que el profeta decía desde la antigüedad, que lo que el profeta decía era palabra de Dios en un sentido más amplio que el que lo vemos ahora, porque ahora tenemos la Biblia, ahora tenemos el Antiguo, el Nuevo Testamento, pero en aquel tiempo no tenían el sacrificio de Jesús, no tenían, mucha gente no conocía la Biblia, ¿verdad? Entonces no tenían por lo menos los sacrificios de Jesús del Nuevo Testamento, apenas estaban escribiendo en este tiempo. Entonces, cuando el hombre dice él es profeta, él es hombre de Dios, lo que él dice es palabra de Dios. Es que cuando los profetas hablaban, era la misma palabra de Dios, y lo que los profetas decían se cumplía, se realizaba. Entonces, si el profeta le decía sé sano, iba a ser sano. Muchos fueron sanos de esa manera, muchos fueron liberados por la palabra de un profeta, por la palabra de un hombre de Dios. Entonces, cuando le preguntan, dice, él es un profeta. Pero es aquí donde vemos a un ciego, como decíamos el domingo pasado. Vemos a un ciego que ahora ve. Pero de igual manera vemos a la ceguera del mundo, la ceguera religiosa en particular. Los fariseos rápidamente sacan la conclusión de que Jesús no podía proceder de Dios porque el milagro lo había hecho en un día de reposo. Dice, no, este Jesús no viene de Dios porque se está saliendo de las normas, se está saliendo de lo que está establecido. Si lo iba a sanar, que lo hubiera hecho un día antes, un día después, para mantenerse en regla. ¿Cómo hombres pecadores estaban queriendo enderezar a Jesús cuando sus corazones, cuando su mente estaba chueca? Ellos mismos estaban mal y querían salir más derechos, querían salir más correctos, querían salir más santos que el creador de la vida que estaba delante de ellos. Entonces pronto dicen, no, esto no es de Dios. Finalmente decían que no era de Dios, no era de Jesús el que estaba ahí, y no podían decir que era del Padre en un sentido, ¿verdad? Que como los judíos nunca aceptaron a Jesús como Dios. No lo aceptaron. Entonces, si ellos hubieran dicho, no, fue el Padre que lo hizo, pues quedarían en un error también, porque si no, si hubieran dicho eso, quedarían en el error de decir, el Padre hizo un milagro en el día de reposo también. Y ahora el Padre, para la vista de ellos, para el entendimiento de ellos, el que sí era, según ellos, el creador de todo, también hubiera cometido un error de sanarlo en el día de reposo, que era una clara violación para ellos. Pero esa es la vista gorda de la religiosidad. Que miraban, su enfoque no era, oh, mira, bendito sea Dios, o bendito sea el Padre, como dirían, bendito sea Jehová, bendito sea el Dios del universo. Si rechazaban a Jesús, ¿por qué no por lo menos dijeron, mira, bendito sea el Dios de la gloria, el Dios eterno, que sanó a este ciego? Hay un ciego que antes, hay un hombre que antes era ciego y ahora ve, regocijémonos por eso. No, el enfoque de ellos fue la religiosidad, fue lo latoso, fue lo detalloso de decir, pero es que lo hicieron el día de reposo. Óyeme, si tú o yo fuéramos el ciego, ¿qué nos importaría eso? ¿Nos importaría que fue hecho el día del sábado o nos importaría que ahora vemos? Yo digo que de mi parte que a mí me importaría que ahora veo.
La otra opción, que era hasta más alocada, era atribuirle el milagro a mismo Satanás. Pero por apariencias, por la misma religiosidad, ni ellos podrían atreverse a llegar a este extremo de atribuírselo a Satanás. Pero no falta que un grupito ahí, entre el grupo, una parte de la gente que estaba ahí, no se aguantaron. No se aguantaron, tal vez tenían miedo, tenían temor de que los fueran a acusar, los fueran a señalar. Porque no es fácil levantarse uno por la justicia, no es fácil levantarse en medio de la mentira y decir, no, eso está mal. Es muy fácil decir, oh, sí, tuvo que haber sido Satanás, o tuvo que, no viene de Dios, no, es un alborotador, que eso, lo otro. Es muy fácil decir eso. Pero hubo un grupo de la multitud que estaba ahí, que vieron, que estuvieron presentes, que de pronto hacen la pregunta, como decimos allá, ¿verdad? Achis, achis. ¿Cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Si lo tienen como pecador, si lo tienen como violador del día de reposo, ¿cómo puede un hombre pecador, según la palabra, según la ley, según Dios, cómo Dios va a usar un hombre pecador? ¿Cómo un hombre pecador puede hacer estas señales? Fíjese nomás. Siempre tiene que haber alguien que cuestione lo que se sabe que está mal. Siempre tiene que haber alguien que tenga el valor, que tenga las agallas, dicen por ahí, ¿verdad? Para enfrentar a lo que la multitud dice que está bien, pero que la palabra no dice que está bien. Podemos estar en nuestra propia casa, nuestra propia familia, entre hermanos, entre primos, entre tíos, entre los abuelos, entre la familia de un cierto apellido. Podemos estar en el trabajo, podemos estar en la célula, podemos estar en la iglesia, podemos estar visitando una familia, otra familia nos visita a nosotros, o viceversa. Y alguien puede decir, no, mira, es que esto así, 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 así. Y nuestro corazón, nuestro intelecto, nuestro espíritu sabe que está mal. Nosotros tenemos que tener el valor para decir, miren, ¿cómo puede hacer esto? Alguien tiene que levantarse. Este grupo de hombres se levantó y dijeron, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas cosas? Pero el enfoque no es en ellos, no es en el ciego. El enfoque eran los fariseos. Que los fariseos reflejan la condición del mundo. Dice la palabra de Dios que enseguida van e interrogan al ciego. Él pues simplemente les cuenta lo que vivió, lo que pasó, lo que sintió. Enseguida van y cuestionan a los padres. Y los padres tienen miedo también porque dicen, nos vamos a echar a esta gente encima. ¿Y qué hacen? No, pues vayan y pregúntenle a nuestro hijo. Ya es grande, ya es hombre hecho y derecho. ¿Verdad? Dicen por ahí, ya tiene bigote, ya tiene patillas, ya tiene barba. Pues vayan y pregúntenle a él. ¿Pero por qué? No porque no sabían la respuesta, sino porque tenían miedo de hablar lo que era. Ya miraban a los fariseos, ya miraban a estos hombres con mal encachados, con la intención que traían, y mejor no quisieron decir nada. Pero todo esto era por no aceptar lo que Jesús había hecho, por el simple hecho de no darle el reconocimiento a Jesús, no darle el reconocimiento que él se merecía. Leían los versículos primeros de cómo llegará un momento en que la humanidad será juzgada. ¿Por qué? Por lo que hizo con la palabra, por lo que hicimos con Jesús. El más grande pecado en esta vida es el no recibir a Jesús. Me atrevo a decir, ¿verdad? Decirlo de esta manera, el único pecado imperdonable es no aceptar a Jesús. Entonces, el enemigo, estamos ahorita en la primera semana de ayuno, y el enemigo sigue trabajando para que el mundo no conozca a Jesús. Y fíjense, tenemos que poner mucha atención en esto. No es que el enemigo está deteniendo que alguien vaya y predique, que se abra otra célula, que se abra otra misión, que vaya un misionero a otra nación. El enemigo no le interesa eso. Vayan, dirá el enemigo, vayan, levanten iglesias, levanten templos, levanten
algún tejabán simplecito, sencillo, donde prediquen. Pero a mí no me importa eso. A mí me interesa, dice el enemigo, eso es en su corazón del hombre. Que aunque tú le hables y le digas y le prediques y le enseñes, simplemente no entre en su corazón. Y es aquí donde la palabra, el Señor nos advierte en Juan capítulo 12, dice el mismo Señor Jesús hombre, el que no cree en mí, el que cree en mí, no cree en mí como el hombre dice, sino el que me envió. ¿Sí? Y el que me ve al que me envió. Dice, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Ahí está hablando de sacar al mundo de las tinieblas, de la mentalidad, del pensamiento oscuro que el enemigo ha tenido a la gente. Y es aquí donde vemos lo grande y lo misericordioso que es Dios con nosotros. Pero es aquí donde está nuestra gran lucha. Estamos predicando, estamos enseñando las células, sí, pero tenemos que rogar a Dios, tenemos que luchar para que el Señor nos permita que el mensaje que llevamos, que es un mensaje garantizado, que es un mensaje precioso, pueda encontrar lugar en el corazón de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestros compañeros de trabajo, de las visitas a la iglesia, de las visitas a la célula. Todo esto, ¿por qué? Porque el mundo no quiere darle el reconocimiento a Jesucristo. Pero nosotros estamos aquí y en estas 3 semanas vamos a estar viendo las 3 diferentes áreas donde el Señor ya venció y las 3 áreas que nosotros tenemos que ya ver claramente como lo que son, como lo que Dios ha hecho ya. Decíamos el domingo que cuando miramos la vida por los lentes de la cruz, por la vista de la cruz, todo ya está ganado. Yo creo eso con todo mi corazón. Pero tenemos que entender que la gracia de Dios ya está, la gracia de Dios es nuestra, pero tenemos que orar para que la vista de las visitas en particular que estamos invitando y que vamos a invitar a la célula, a la iglesia, sea una vista clara, para que entiendan. El ciego lo único que decía, mira, yo nomás sé una cosa, yo antes era ciego, pero ahora veo. Es lo único que el mundo tiene que saber. Todo lo demás, disculpe la expresión, todo lo demás cochinada, todo lo demás basura, todo lo demás es eso, es basura. Dios, nuestro Señor Jesús, es claro, es simple, es sencillo y su mensaje igual. Les invito, hermanos, para que sigamos esforzándonos. Si usted no ha tomado una decisión de una semana de ayuno, todavía hay tiempo, hermano, todavía hay bastante tiempo. Les invito para que apoyemos cada quien nuestra célula, el grupo donde vamos a estar, le echemos ganas, le echemos todo el esfuerzo y veamos la gloria de Dios en todo. Amén. Dios me los bendiga, mis hermanos. Dios me los guarde. Les encargo, oremos mucho por la familia de nuestra hermana Ana. Más adelante daremos aviso de eso, pero hay gran necesidad. Los amamos y estamos orando por ustedes. Por favor, cuando puedan, oren por nosotros también. Dios me los bendiga. Dios me los guarde.